Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, por haber sacado tiempo de la planificación de los centros, de la planificación familiar. Gracias por acompañarnos y, como siempre, vamos a sacarle el máximo provecho. Ahora es aquel momento en que os pido que alejéis el teléfono, que alejéis el WhatsApp, que os lo quedéis solamente para compartir vuestras impresiones en las redes sociales. Y para los que no me conocéis, perdonad, soy Eugenia y yo voy a estar dinamizando la sesión de hoy junto a Alberto, a quien os presentaré enseguida. Una sesión que se enmarca dentro del programa de recursos FP, un lugar donde podéis compartir o donde podéis aprender, podéis buscar, encontraréis nuevas metodologías, innovaciones pedagógicas y, sobre todo, muchos recursos para toda la comunidad de la formación profesional. Os animo a que naveguéis por www.recursosfp.com, donde estoy segura que encontraréis recursos, herramientas, metodologías muy útiles para vuestro día a día. Seguimos con el segundo webinar del curso. Más novedades, más recursos, más herramientas. Este nuevo curso presenta un gran desafío para vosotros, para los docentes, y es la adaptación a un modelo semipresencial, ¿no? Lo hablábamos en el anterior curso, si llegaría, si no llegaría esta semipresencialidad. Parece que llega. Y al final, y hoy lo que vamos a hablar es un poco qué podemos hacer para mantener al alumnado motivado cuando no lo tenemos cerca. ¿Qué actividades diferenciales podemos ofrecer? ¿Cómo nos puede ayudar, por ejemplo, la gamificación ante este gran desafío? Antes que nada, esto viene a contárnoslo Alberto Romero. Antes que nada, Alberto, déjame que comparta el mensaje de José Ignacio Goyri-Golzarri, presidente de Fundación Bankia, que tiene para toda la comunidad. Hola, ¿qué tal estáis? Quería compartir con vosotros unos minutos ante el nuevo curso escolar que se inicia, el más incierto sin duda de todos los que hemos vivido en los últimos años, y quería recordaros que ahora más que nunca la formación tiene que erigirse como el pilar de la construcción de nuestro futuro. En solo unos meses la sociedad española ha sido capaz de digitalizarse de un modo que pocos hubieran imaginado antes. La banca ha acelerado su proceso de transformación, pero también lo han hecho otros sectores como el educativo. Un proceso de cambio en el que deben mantenerse los valores, en el que la esencia de lo que hacemos debe guiar las transformaciones. Cuando constituimos Fundación Bankia, lo hicimos convencidos de que nuestra contribución social debía pasar por el impulso a la educación y muy en concreto a la FP. En este tiempo hemos visto que no estábamos equivocados. Necesitamos una FP y una FP dual que sean motor de cambio de nuestro futuro para que los verdaderos protagonistas que sois vosotros, los estudiantes, tengáis las herramientas necesarias para seguir mejorando el país en el que vivimos. Y en este empeño siempre encontraréis a Bankia y a su fundación a vuestro lado. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Mensaje especial para vosotros, para toda la comunidad de la formación profesional. Alberto, ahora sí, yo poco más voy a decir, te dejo la audiencia. Pues muchísimas gracias, Eugenia. De nuevo un placer poder estar compartiendo este momento, este rato con todos vosotros y con todas vosotras, y sobre todo agradecer infinitamente a FP Empresa y a Dualiza Bankia por querer contar conmigo en este momento tan especial para todos nosotros, los docentes, que estamos viviendo una situación, la verdad, que bastante excepcional. El webinar de hoy va a ir un poco encaminado a hablar sobre cómo podemos motivar a nuestro alumnado en este escenario que se nos ha planteado de educación a distancia o de educación semipresencial. Para que nos hagamos un poco una idea de cómo va a transcurrir todo, pues vamos a ir desde hablar de la importancia de realizar un cambio metodológico y cómo ese cambio metodológico puede influir de manera directa en nuestro alumnado, y tanto en el aprendizaje de nuestro alumnado y, muy importante, en la motivación del mismo. Y luego hablaremos de diferentes proyectos que he ido llevando a cabo a lo largo de estos cursos,
Bien es cierto que los dos primeros, Supercuidadores y Master Diet, bueno, nacieron dentro de una educación presencial, pero con Auxiliomanía tuvimos que reconvertir y continuar ese proyecto de manera telemática, porque, bueno, la pandemia que estamos viviendo nos pilló de lleno. Y luego terminaré, bueno, pues haciendo un poco, contando este curso que estoy haciendo. Respecto al cambio metodológico, creo que es muy importante que todos los docentes que estamos, bueno, inmersos dentro de la formación profesional y de la formación profesional dual, tengamos en cuenta que tenemos que hacer uso de diferentes metodologías y esas metodologías activas que desde hace tantísimos años ya en el Instituto Libre de Enseñanza se estaban utilizando y que si 100 años después consideramos que, por ejemplo, es innovación hacer cosas que se hacían por aquellos entonces, creo que a lo largo de todo este tiempo hemos hecho o no lo hemos hecho del todo correcto. Al final, el uso de estas metodologías activas tiene que estar principalmente centrada en el alumnado y en su capacitación y sobre todo para que consigan las competencias propias del saber hacer de su disciplina. Es decir, que al final consigan, bueno, conseguir todos, superar todos esos criterios de evaluación y tener las competencias profesionales, personales y sociales que vienen reguladas en cada una de las normativas de los ciclos formativos. Metodología activa hay muchas, desde la Flip Classroom, el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo cooperativo, la gamificación, el aprendizaje basado en el juego, pero al final yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa que creo que es fundamental y es que tenemos que sacar la etiqueta, es decir, no tenemos tampoco que cerrarnos en una única metodología y tampoco al final seguir la corriente, como puede seguir el agua en esta fuente, porque está de moda utilizar una metodología, hacerlo para, bueno, pues ser de los profes que estamos siguiendo el uso de esas metodologías. Al final yo creo que para el uso de las metodologías activas tenemos que tener pleno convencimiento de lo que estamos haciendo, ya que sin ese convencimiento, al final el alumnado no se va a creer lo que le estamos presentando. Y sobre todo también porque al final cuando utilizamos una metodología, el alumnado también tiene que estar convencido de lo que está haciendo y que efectivamente le está sirviendo lo que hace. Dentro de ese convencimiento, o para llegar a ese convencimiento, no lo podemos hacer de la noche a la mañana, tenemos que seguir un camino, un recorrido. Y bien es cierto que a lo largo de mis años como docente, para llegar al convencimiento en el que estoy actualmente, he tenido que equivocarme muchas veces, probar diferentes herramientas, diferentes metodologías, hasta llegar a un momento en el que verdaderamente estaba convencido que lo que estaba haciendo me lo creía y sobre todo al final veía que tenía repercusión en el alumnado de una manera u otra. Y ya veréis que a lo largo de los diferentes proyectos que os voy a presentar, una de las, bueno, de los ejes vertebradores de todos los proyectos es la motivación y cómo crece de manera exponencial esa motivación, que ya no solamente repercute en el módulo en cuestión en el que se trabaja, sino que al final repercute de manera indirecta en todos los módulos profesionales de los que está formado el ciclo formativo en el curso académico en el que están inmersos cada uno de los alumnos y las alumnas. Llegar a ese convencimiento no fue fácil y sobre todo llegó un momento en el que para llegar a estar convencido de lo que estaba haciendo, mi mente explosionó. Y esa explosión llegó de una manera, la verdad, que bastante curiosa y sobre todo gracias a una provincia, al centro de profesorado de una provincia en la que yo en ese momento no estaba trabajando. Y bueno, tengo que siempre hacer mención de que sin la jornada de innovación pedagógica de Antequera del año 2017, el trabajo que estoy desempeñando actualmente sería casi imposible. Para aquellas personas que no conozcan esta jornada, se llevan celebrando desde hace más de 20 años, es decir, el curso pasado se celebraba el 20 aniversario, pero bueno, por la situación que estamos viviendo no se pudo celebrar. En mi caso, al no ser un docente de la provincia, ese año abrieron al claustro virtual de Twitter la posibilidad de poder participar en estas jornadas de innovación. Y sobre todo, hicieron, es decir, todos los asesores y asesoras del centro de profesorado, Pepe Arjona, Carmen López, María Pacheco, Lola Costa, todos hicieron que todos los docentes que fuimos a esa jornada ya íbamos con un nivel de motivación que era, vamos,
vamos, es que yo no tengo palabras para describirlo, sobre todo por todo lo que se creó en ese claustro virtual previo a la jornada, con nos infectó el virus FAI en nuestros dispositivos y hizo que todo se viera, bueno, truncado. Llegar allí costó, yo gané una plaza por la implicación que tuve en todas las pruebas que iban planteando y sobre todo tuve la suerte de poder conocer a dos personas que son un referente en el uso de la metodología activa y concretamente de la gamificación y de una herramienta como es el Escape Room, que son Azahara García Peralta, Azahara Tica en redes o Clara Cordero, Agora Abierta, y tuve la suerte de poder descubrir sus laboratorios secretos, tanto el de Azahara con Play al Cerebro, en el que tuve un poco la idea de cómo plantear un proyecto gamificado, y luego con Clara, que en Escape the Lab vivenciamos los docentes que estábamos en ese taller un escape room de verdad. Y al final, para poder montar un escape room o de repente saber en qué consiste y cómo poder montar, hay que vivenciarlo. Si no lo vivencia, es un poco complicado saber lo que nuestro alumnado en un momento pueden sentir. Eso me hizo sobre todo acudir a esa jornada, ver que efectivamente se podían hacer cosas diferentes dentro de la formación profesional. Cosas diferentes que no quiere decir que lo que estamos haciendo hasta este momento sea negativo o sea malo, pero sí determinadas cosas que hace que el alumnado venga de una manera diferente al aula. Tenemos que también reconocer que el alumnado a lo largo de todos los años ha ido modificando y el alumnado que tenemos actualmente no es el mismo que teníamos hace 10 años y por tanto tenemos que intentar saber cómo llegar de una manera más directa y que al final el alumnado también aprenda de lo que estamos haciendo. Asistir a esas jornadas, como bien he dicho, hizo que realmente me convenciera de que se podía trabajar de una manera diferente y sobre todo de una manera en la que el alumnado fuese el eje y sobre todo ellos fuesen los propios protagonistas de su aprendizaje y conseguir que esa motivación que crecía repercutiera de una manera directa en lo que estábamos haciendo en el aula en otros días. De ahí que naciera el proyecto Supercuidadores. Supercuidadores fue un proyecto gamificado que nació en el IES Fuentepiña de Huelva, concretamente en primero de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Yo era tutor de ese grupo y tenía la suerte de poder desdoblar al grupo. Como bien he dicho antes, los dos primeros proyectos que os voy a presentar son proyectos que se han realizado de manera presencial, pero que podríamos extrapolarlos perfectamente a la situación que estamos viviendo ahora semipresencial, con las mismas retos, las mismas pruebas, incluso haciendo algunas modificaciones y podría funcionar perfectamente. Supercuidadores nació con este logo y si clicáis sobre el logo cuando tengáis la presentación vais a tener la posibilidad de poder ver el desarrollo de todo el proyecto. Tampoco quiero detenerme mucho para que así si queréis podéis bichear todo lo que trajo en sí el proyecto de Supercuidadores. A modo de resumen, tenéis esta infografía en la que hago una descripción de las 8 semanas que duró el proyecto gamificado Supercuidadores. Principalmente, para que nos hagamos una idea, había una figura que era el gran supercuidador que quería reclutar a un equipo de supercuidadores y de supercuidadoras. Y no sabía si lo que tenía dentro del aula, en este caso, lo que estaban mis alumnas y mis alumnos, iban a ser los indicados. Principalmente nació este proyecto por un problema de cohesión del grupo. Trabajamos temas relacionados con los criterios de evaluación que van asociados a las capacidades terminales del ciclo de cuidados auxiliares de enfermería, un ciclo que todavía está regulado en LOCSE, por tanto esas capacidades terminales se tenían que obtener, pero al final esa no cohesión de grupo estaba afectando en la adquisición de esos criterios de evaluación. Y yo decía, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Y al final, pues, bueno, se fueron planteando diferentes retos individuales y retos grupales que bien es cierto, todo no fue bonito, el principio fue duro, sobre todo porque no seguían un poco la dinámica ni a lo mejor los conseguí enganchar con la narrativa que planteé, pero es cierto que cuando vieron que toda la semana, los martes cuando llegaban a clase en su sitio, tenían un sobre con algo, pues ya empezaron a decir, bueno, esto va en serio. Conseguí que el grupo mejorara, bueno, infinitamente, tanto a nivel relacional dentro del mismo, como luego también a nivel académico. No solamente en mi módulo, sino, como bien he dicho antes, en todos los módulos. El transcurso de este proyecto finalizó pues, con un desafío épico que no pudo ser otro que un escape room.
Y este escape room estaba planteado desde el punto de vista que se llamaba Escape the Hospital. Y era un escape room en el que habían quedado atrapados dentro del hospital, que en este caso era el aula, dos pacientes, que eran los muñecos, que no habían salvado previamente de una infección desconocida, porque no habían quedado en la cuenta de que nuestros muñecos, nuestros maniquíes en el aula eran personas, no las salvaron. Por tanto, teníamos que sacarlas de aquel sitio para poderlas salvar. Tuve la inestimable ayuda pues, de una de las personas que me dio luz dentro de la jornada de innovación, de la JIPA del año 2017. Pepe Arjona me ayudó y era el supervisor de planta, que de alguna manera también hizo que fuese todavía más inmersiva la experiencia del escape room. Y sobre todo, tuve la ayuda, muy importante, aquí si queréis, luego podéis ver un pequeño resumen de lo que fue ese escape room, pinchando, vais a ver un vídeo, y yo me quedaría con la parte final en la que, cómo la cara del alumnado cambia radicalmente cuando descubren efectivamente quién se escondía detrás de ese gran supercuidador, que ahí lo que estaba diciendo antes, tuve la gran ayuda de una persona que le expliqué lo que estaba haciendo, cuál era el proyecto, y efectivamente pues, me brindó esa ayuda que necesitaba, que no era otro que Héctor Castiñeira, más conocido en redes como Enfermera Saturada, un enfermero gallego que se hizo conocido a través de un humor satírico sanitario, y él era la persona, el gran supercuidador que se escondía detrás de esa figura negra con una voz distorsionada, y efectivamente luego se descubrió que efectivamente era él. Para el alumnado en sí, el que en este caso Héctor luego compartirá en sus redes el día que terminamos el proyecto con esa escape room, como podéis ver en la imagen de vuestra izquierda, ese comentario al tweet que yo hice de lo que habíamos vivido ese día. Bueno, pues para ellas también fue, es decir, un reconocimiento al trabajo que habían estado haciendo durante esas semanas. Aquí os presento a mi gran equipo, que bueno, si os dais cuenta, he cambiado el nombre y he puesto Supercuidadora, porque efectivamente luego cuando he compartido este proyecto en otros foros, y bueno, en uno de ellos concretamente, donde tratábamos temas de igualdad, pues salió a relucir efectivamente que por qué solamente habiendo un chico en el aula le puse el nombre de Supercuidadora. Y efectivamente, sobre todo también porque la profesión sanitaria es una profesión femenina. Y al final, bueno, pues normalmente, aunque siempre explico que era el proyecto, nació como Supercuidadores, pero efectivamente ahí están mis grandes supercuidadoras. Ellas permitieron que ese proyecto que en un primer momento inicié pues, un poco reacio, sin saber si iban a responder o no, saliese con, vamos, con más de lo que yo me esperaba. Y además también tuve la suerte de poderlo compartir en el blog de evaluación de la Consejería de Educación, un blog que por desgracia ha desaparecido, pero me dieron la oportunidad de poder contar la experiencia de la gamificación dentro de la formación profesional. Y claro, la alumna también ver que tuvieron ese reconocimiento y ver que ellas, el trabajo que habían estado haciendo, bueno, pues se estaba compartiendo y lo estaban viendo en otros sitios, para ellas al final también era algo muy positivo. Ese fue el primero con el que empecé esta nuevo camino dentro de mis clases, pero se me presentaba un reto bastante importante al curso siguiente, puesto que iba a impartir uno de los módulos con más carga horaria del ciclo formativo de grado superior de dietética. Y bueno, quería un poco romper con lo que se había hecho hasta ese momento, y sobre todo también porque las corrientes a nivel nutricional y alimenticio habían cambiado. Ya no teníamos que tener en cuenta esa pirámide nutricional típica que nos han enseñado en el cole, sino que había ya otras corrientes, como por ejemplo esta de Codinam o de Sin Azúcar ORG, en el que plantean esa pirámide nutricional de una manera distinta. Y de ahí que naciera y que abriera yo el restaurante Fuente Piña el primer día, como cual metre, hice la presentación de un proyecto que tenía una clara inspiración en el programa de televisión MasterChef. Y de ahí que naciera Master Diet. Ahí igualmente, si clicáis sobre esa manita o sobre el logo, vais a tener la posibilidad de ver el desarrollo de todo el proyecto, que en este caso, bueno, pues era un proyecto gamificado que duró todo el año. Al igual que ocurre en el programa de MasterChef, había pruebas individuales, había retos por equipos y también había pruebas de exteriores. Y la verdad que, bueno, la planificación de todo fue bastante ardua, para que no vamos a engañar, y lo bueno era que era un proyecto abierto. Y fue muy positivo el hecho de que, al enterarse algunos compañeros del aula, ahora después os contaré algunas de las que hicimos, algunos compañeros del centro, me pidieron si podían participar mis alumnos y mis alumnas con su alumnado, con determinadas cuestiones que ahora
ahora os explicaré. Este proyecto principalmente, además de trabajar, al igual es un ciclo LOCSE todavía, por tanto tenemos esas capacidades terminales asociadas a los criterios de evaluación que teníamos que conseguir, y además pensar que este módulo tiene una carga horaria semanal de 11 horas. Entonces, es decir, tiene un peso importante dentro del primer curso. Así que yo no dejé de lado esa metodología más tradicional de clases magistrales, puesto que tienen que ir con unos conocimientos teóricos que, bueno, con este tipo de proyectos a lo mejor en un momento determinado se nos puede escapar que alguien los pueda conseguir, pero sí que me sirvió como hilo conductor para que lo pudiesen conseguir y que cuando estuviésemos en clase estuviesen pensando que qué guay, estamos haciendo ahora esto, dentro de un rato nos van a presentar, nos va a decir que hagamos X cosas que desconocemos, que es una sorpresa, y que lo que estamos viendo ahora me va a servir para poder hacer lo siguiente. Así que la participación del alumnado es verdad que fue, vamos, es que tampoco no se puede describir cómo esa sensación hasta que no la estás vivenciando, no sabes, por mucho que yo pueda contar, no digo realmente lo que fue de manera real. Lo que yo quería trabajar principalmente con estos alumnos y con esta alumna era la competencia mediática y digital. Al final, estos profesionales, una vez que terminan su nicho de mercado actualmente, bueno, mucho está en las redes sociales. El poder conseguir divulgar conocimiento, divulgar hábitos de vida saludable, se hace a través de las redes sociales y sobre todo también, bueno, pues eliminando esas fake news que tenemos o intrusismo laboral con otro tipo de empresas que no tienen ningún tipo de conocimiento a nivel nutricional, pues con la trabajar esa competencia mediática para saber diferenciar lo correcto de lo no correcto, la fundamentación científica, tener una base que nos respalde en un momento determinado nuestra argumentación, y sobre todo también trabajar lo digital, que aunque son alumnos y alumnas que son nativos, les falla. Y por eso empezamos a trabajar. La primera prueba que les planteé, y además fue durante toda la semana, estuvimos creándose su identidad digital profesional. Tenemos que diferenciar muy mucho nuestras redes personales de nuestras redes profesionales. Y nos centramos principalmente en dos redes sociales, que fueron Twitter e Instagram, y luego también se crearon un blog profesional que además me sirve también como, en este caso, como diario de aprendizaje. Me iban contando cómo iba evolucionando todo su proceso de aprendizaje, además también me servía como elemento para poder luego evaluar al final de cada una de las evaluaciones. Esta fue la primera de muchas pruebas individuales que hicieron, y también presentamos, por ejemplo, esta prueba. Era el cálculo del gasto energético total a través de una aplicación de realidad aumentada. Que bien es cierto que esta misma actividad la planteé, como toda la vida, una relación de problemas, y creo que me la entregaron 2 alumnos y el resto no lo hicieron. Entonces dije, algo falla. Y un día les presenté esta actividad, en la que los grupos no las podían hacer ellos, era el azar quien decidía. Imaginaros las caras del alumnado, era un poema, y yo digo, va a ser un fracaso absoluto lo que estoy planteando. Lo aluciné. Cómo se involucraron en la actividad, cómo empezaron a relacionarse con otras personas que durante esas 3 semanas que llevábamos a lo mejor de clase todavía no habían ni siquiera hablado. Y muy importante, yo normalmente siempre al final, sobre todo a las pruebas por equipo, siempre grababa los testimonios de algunos de los alumnos que se ofrecían de manera voluntaria y, bueno, recibía un poco sus sensaciones, lo que habían vivido. Y la verdad que, bueno, lo tengo guardado para documentar un poco la experiencia y la verdad que es sorprendente el cómo te transmiten cómo se lo han pasado y cómo han disfrutado y cómo han visto que efectivamente pues bueno, tiene un sentido el hacer, por ejemplo, ese tipo de programas que luego les va a ayudar en el desempeño de sus funciones como futuros dietistas. Pero también, por ejemplo, no todo bonito. En esta prueba en sí, que era una prueba también grupal, que era un breakout, en la que abríamos la consulta, bueno, pues después grabé los testimonios de algunos de los alumnos y en este caso, pues uno de ellos me dijo que, bueno, le parecía interesante, que se lo había pasado bien, pero que él pensaba que iba a haber más presencia de contenidos propios de lo que habíamos estado trabajando, que no iba... Entonces, bueno, también lo acepté, que efectivamente a lo mejor tenía que haber involucrado un poco más de lo que habíamos visto hasta ese momento, pero me servía un poco como de repaso, tampoco era algo que quería que fuese como un examen, porque al final yo no quería que esto fuera exámenes a los que se presentaban o a los que se enfrentaban el alumnado cada vez que le hacía una prueba. También si clicáis sobre la manita que estáis viendo, tendría posibilidad también de ver un resumen de lo que fuese ese breakout. Aquí donde vengo a explicaros lo que
los compañeros que supieron que estábamos haciendo este proyecto, pues me pidieron su ayuda y, por tanto, introdujimos dentro de este proyecto el aprendizaje servicio. Prepararon charlas para el alumnado de la ESO respecto al consumo de bebidas estimulantes y para el alumnado del ciclo formativo de grado medio de atención a personas en situación de dependencia para hablar sobre la alimentación y la nutrición, que es una parte de uno de los módulos de apoyo domiciliario. Fueron experiencias para el alumnado que tuvieron que preparar y los que lo vivenciaron, es decir, los alumnos de la ESO y los alumnos del ciclo formativo, pues también lo pasaron en grande. Así que fue una experiencia bastante curiosa. Y como os decía, también tenemos pruebas de exteriores y hicimos dos, una en la primera evaluación y otra en la segunda. En este caso, siguiendo un poco el lema de Carlos Ríos, del movimiento Real Food, más mercado y menos supermercado, pues quisimos enfrentar lo que podíamos conseguir en un mercado y lo que podíamos conseguir en un supermercado, que en este caso pues, era Carrefour, que también, pues aquí por ejemplo tuvimos la ayuda de un antiguo alumno del centro del ciclo formativo, que actualmente se dedica profesionalmente como dietista, Mario Ortiz Nutrición, y de su proyecto integrado del ciclo, que era hacer una comparativa entre alimentos recomendables y no recomendables, pues ha creado una marca dentro de las redes sociales, era un referente a nivel nutricional y tiene un montón de seguidores en redes, hace una divulgación bastante potente, entonces nos sirvió también como un referente para nuestro alumnado. Después de esa masterclass que nos dieron, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo la actividad en sí de pruebas exteriores que estaba planteada para ese momento. Y terminamos el proyecto en mayo con Ultraprocesado LAN. Era un escape room. Aquí ya que yo quería rizar el rizo y en vez de que no me bastaba con uno, sino que hice un doble escape room conectado. 5 personas eran atrapadas por el país del ultraprocesado y las otras 15 tenían que salvarlas. Para salvarlas tenían que elegir a unos comunicadores en ambos grupos, ya que las pruebas estaban conectadas y para poder liberar a esas personas de ultraprocesado LAN era fundamental el trabajo entre todos, el trabajo en equipo. Fue una experiencia maravillosa y también tengo que decir que sin la ayuda de 2 compañeras que estuvieron inmersas dentro de las propias habitaciones, ayudándome en la comunicación, en el momento que a lo mejor se atascaba algún grupo y demás, tanto Ana como Elena me ayudaron muchísimo y también ellas, aunque no participaron de manera directa, pero vivenciaron lo que era hacer ese escape room y la verdad que su testimonio a posteriori, la verdad que fue bastante reconfortante. Como todo proyecto, en este caso Master Diet estaba basado en MasterChef, programa de televisión, terminó con una gala final en la que se descubrió quién era el ganador de Master Diet. Y al final el ganador fueron todos, y fueron todas las alumnas. ¿Y quién me ayudó en esta labor? Bueno, pues la ganadora de MasterChef 6, en este caso, que también a su vez nutricionista, Marta Verona, fue la que se encargó de decir quién eran los ganadores del proyecto. Sencillamente había una clasificación que simplemente sirvió para hacerle un regalillo al final, unos libros sobre nutrición de Julio Basulto, también un nutricionista que tiene como referente para sus trabajos. Pero al final ganaba todo el mundo porque se trataba del camino que habíamos recorrido para llegar hasta ese día 24 de mayo, que fue cuando cerramos este proyecto. El curso pasado se me planteaba otro reto. Volví a impartir un módulo, que en este caso era primer auxilio, un módulo transversal que está presente en muchos ciclos formativos y concretamente en un ciclo formativo en este grado de grado superior, en modalidad dual, que es el de higiene bucodental que se implantaba ese año, es decir, el curso pasado se implantaba en mi centro. Quería trabajar primer auxilio de una manera diferente y con Auxiliomanía lo conseguí. Claramente inspirado también en el programa mítico de televisión Bricomanía, en el que nos daban bricoconsejos. Pues aquí mi alumna lo que tenían que hacer es dar auxilioconsejos, la importancia que la población en general conozca y sepa cómo atender a una víctima en un primer momento, o sepa realizar una reanimación cardiopulmonar básica, o sepa, por ejemplo, realizar las maniobras de Heimlich. A través de este proyecto, de este aprendizaje basado en proyectos, conseguimos o empezamos a hacer un programa de televisión, Auxiliomanía. En la primera evaluación, pues aquí tenéis un ejemplo de lo que estuvimos haciendo, cómo los grupos se involucraron tantísimo en el trabajo, con su croma, grabando, luego posteriormente editando. Pero ¿qué ocurre? Este proyecto fue el curso pasado, todo iba muy bien, hasta que de repente, pues ya sabéis el momento que vivimos en el mes de marzo con la declaración del estado de alarma, el confinamiento,
y demás, y tuvimos ahí serias dudas de si continuar o no con el proyecto tal y como estaba planteado. Pero las alumnas fueron las que dijeron que sí, que continuaban. Pensad que esa semana estábamos a mitad de grabación, cuando de repente el viernes, bueno, el sábado en este caso, nos dijeron que ya a partir del lunes no nos podíamos incorporar a clase. Así que ellas fueron las que desde casa continuaron con la edición del vídeo, grabando las partes que todavía faltaban para tener el programa completo y al final salió una cosa chulísima. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que continuar a la siguiente evaluación. Y aquí se planteó si queríamos seguir de la misma manera o si nos iba a costar muchísimo trabajo el poder seguir manteniéndolo en formato audiovisual. Así que aquí, en la conexión que yo tenía semanal con ella, de mis 2 horas, una la dedicábamos siempre a estar conectados y, bueno, pues explicar determinados procedimientos y demás, y luego la otra era de trabajo ya en grupo. Hicimos una votación y decidimos si no seguir con el proyecto, si seguir en formato audiovisual o bien si seguir en formato podcast. En esa votación, pues ganó el continuar con el proyecto, pero en vez de en audiovisual, transformarlo en un podcast. Y así fue. Continuaron trabajando, lo acompañaron ese podcast con diferentes infografías que estuvieron trabajando tanto en Genial como en Canva. Y al final el resultado, cuando yo escuché ese Canva, la verdad que me emocioné muchísimo. También sobre todo por el reconocimiento que hicieron al trabajo que habíamos estado realizando durante todo el año y que finalmente, bueno, pues consiguiéramos sacarlo adelante. Y la verdad que ha sido un proyecto muy chulo. Y sobre todo también el resultado, y sobre todo que puede ser extrapolable a cualquier aula, por ejemplo, de primaria, de infantil, para que los alumnos desde bien pequeños puedan ya aprender a cómo atender a una víctima en un momento determinado. Y nos encontramos en la situación de que no solamente estuvimos trabajando con eso, sino otra manera también de conseguir que la motivación del alumnado aumente es llevando al aula a agentes externos que no están en nuestro entorno. Y en este caso, como estábamos viviendo esa pandemia, quise ver la perspectiva de la atención, de los primeros auxilios desde perspectivas diferentes. Por tanto, conté con Clara Romero, trabajadora social en aquel momento en el Centro Municipal de la Mujer, en el Ayuntamiento de Huerca-Lovera, en Almería, y con Nuria García, que es enfermera en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada, en el PTS, en el área de urgencia, precisamente trabajando en la zona COVID. Y además ella también es higienista bucodental, así que fue un poco un combo en el que, bueno, nos sirvió para hablar de cómo se estaban atendiendo, por ejemplo, esas urgencias o esas emergencias sociales y las sanitarias, y además también como un poco, bueno, orientación profesional por parte de Nuria como higienista. Y fue una charla que estaba planteada en un primer momento para 1 hora, pero al final se alargó por la participación del alumnado y la verdad que fue bastante, bueno, muy guay para ella, además con una valoración muy positiva. ¿Y este curso qué? Que nos preguntamos muchas veces. ¿Y este curso qué? Cuando yo empecé a plantear lo que iba a trabajar este año, teníamos diferentes escenarios, como bien sabemos, o bien telemático, o bien semipresencial, o, ¿por qué no?, de manera presencial. Al final, bueno, pues hay aquí un híbrido de diferentes maneras de verlo, o se están trabajando de manera diferente en los diferentes centros repartidos por todo, bueno, en este caso en Andalucía y en las diferentes comunidades autónomas. Pero bueno, yo continuaba con el módulo de primer auxilio, con el que había impartido el curso anterior, así que quería seguir trabajando de la misma manera porque había resultado bastante, bueno, una manera memorable para el alumnado de trabajar la materia. Y además también tenía la posibilidad de impartir el módulo de horas de libre configuración en segundo, que iba a estar asociado al módulo de educación para la salud bucodental. Así que planteé 2 proyectos. Ambos los planteé para poderlo trabajar de manera presencial y si por algún casual de repente nos volviesen a confinar o de repente hacen el confinamiento de un determinado alumno, de un grupo de alumnos, pudiésemos seguir trabajando sin problema. Así que, utilizando Moodle Centro, tanto para un módulo como para otro, hice el planteamiento de los 2 proyectos. El proyecto para primer auxilio se engloba 3 mini proyectos dentro de un proyecto que se llama la redacción del auxilio. Y la redacción del auxilio engloba a 3 mini proyectos de manera simultánea. Comunicación de los primeros auxilios en formato vídeo, en formato podcast y en formato escrito, en este caso a través del blog. Con clara inspiración en programas de televisión, radio y medios, en este caso prensa escrita, sobre todo prensa digital. Lo bueno de todo esto también es que podamos participar de manera directa en el programa educativo de la Consejería de Educación, que está en nuestro centro, que se llama Comunica, trabajando la comunicación
sobre todo también trabajando en la divulgación. Aquí tenemos a los equipos ya trabajando y la verdad que todavía falta algunos alumnos y algunas alumnas que se incorporen porque estamos todavía con el proceso terminando el proceso de escolarización, pero lo que están ideando va a ser, bueno, muy curioso. Así que os invito a que, sobre todo, este proyecto lo estamos compartiendo a través de Instagram, en priaux_HBD. Ahí podéis ver todo, desde el vídeo con el que comenzó el proyecto y lo que vamos haciendo cada día que nos juntamos para trabajar en equipo. Y por otro lado, en la hora de libre configuración, lo que os decía. En este caso, trabajando las nuevas tecnologías aplicadas a la educación para la salud bucodental. Y con eso, pues nació un proyecto también, pues teniendo como referencia un programa de televisión que se llama Maestros de la Costura, pues ha nacido Maestras de la Higiene. Maestras de la Higiene está formado por 12 aspirantes, 12 aprendices que quieren ser las mejores divulgadoras de hábitos higiénico-bucodentales saludables. Y estamos en ello. Sobre todo, al final, lo que tenemos que conseguir es que esas alumnas consigan hacer divulgación, creen su propia marca personal y hoy en día, a través de las redes sociales, llegamos de una manera muy directa. Por tanto, igual que ocurría con Master Diet, también quiero trabajar con ella la competencia mediática y digital. Aquí la suerte es que como le están trabajando lo que son los resultados de aprendizaje y esos criterios de evaluación específicos del módulo con la profesora que imparte el módulo de Educación para la Salud Bucodental, aquí estamos complementando esa formación de ese módulo en concreto. Ya tenemos, bueno, cosas bastante curiosas. Desde la presentación de cada una de las aspirantes o de las aprendices de Maestras de la Higiene, estamos comenzando ahora mismo principalmente en Instagram. Aquí tenemos, por ejemplo, a María José en línea higienista, en el que hicieron una presentación típica 3-2-1 para que, bueno, las personas que han empezado a seguir o que la siguen la conozcan. Y, por ejemplo, tenemos a la publicación de Zaira, que es Petaceta en tus dientes, en el que ya ella ha creado su propia marca personal a la hora de hacer esas publicaciones, porque siempre termina todos los posts que hace con un meme, además memes muy currados, que la verdad que están muy curiosos. Tampoco quiero adelantaros mucho más del proyecto, pues por si de repente llegas a los oídos a las aspirantes de Maestras de la Higiene, tampoco quiero desvelar todo lo que vamos a ir trabajando. Este proyecto va a durar la primera y la segunda evaluación, puesto que ya la tercera se irán a realizar la formación en centros de trabajo. Y todo lo estamos compartiendo en el perfil de Instagram que se llama Gamifica FP, en el que podéis ver desde el vídeo, de alguna manera, gancho, en el que presentaba un poco la narrativa del proyecto en sí, de Maestras de la Higiene, y luego todo lo que vamos realizando, bueno, de manera semanal. Los retos que se les presentan, ya sean individuales o por equipo, se hacen de manera semanal. Tenemos 3 horas a la semana y en el trabajo de esas 3 horas dedicamos a hacer las diferentes pruebas que se les plantean o diferentes retos. Finalmente se consigue también un ranking que se van clasificando. Esta semana estamos ya pendientes de a ver qué post es el ganador de esa infografía colaborativa que han realizado. Está publicada ya en Gamifica FP para que la gente vote. Al final, la infografía que más guste será la que se lleve esa puntuación dentro de la clasificación general. Como bien digo, seguiremos realizando pruebas individuales, pruebas por equipo y también haremos pruebas de exteriores. Lo que nos permita la situación. Si podemos acudir a algún centro, acudiremos y si no, lo haremos de manera telemática, sin problema. Ya estamos en contacto estoy en contacto con las personas que van a colaborar y se pueden plantear las dos situaciones. No quiero adelantaros mucho más de este proyecto, que efectivamente yo además voy a estar convaleciente unos días y vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo estamos haciendo cuando estamos en clase, pero de manera telemática. Así que se puede trabajar. Al final, reconvertir lo que tenemos planteado de una manera para trabajar en clase, adaptarlo a una modalidad telemática, a una modalidad semipresencial, es posible. ¿Tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo? Sí. ¿Tenemos que salir de nuestra zona de confort? También. Pero al final, lo importante es que todo este proceso, todos estos proyectos, al final para el alumnado se conviertan en una experiencia memorable, que la recuerden y que al final lo que están vivenciando
sea lo que cuando termine el ciclo, termine el módulo en sí, ese curso académico, digan, qué bien me lo pasé. Y además, cuánto he aprendido, que creo que también es súper importante. Al final, tienen que ser las protagonistas de su proceso de aprendizaje. Y con este tipo de metodologías, este tipo de proyectos, se convierten en el eje central del aprendizaje y además disfrutan aprendiendo, que creo que eso es fundamental. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado muchísimo el planteamiento de los diferentes proyectos que he llevado a cabo y que estoy llevando a cabo este curso. Que veáis, que analicéis todo lo que se ha planteado y cómo al final, con este tipo de metodología, conseguimos, que es muy importante, que tener alumnos motivados en el aula y que tengan muchísimas ganas de aprender. Y creo que con esta herramienta lo podemos conseguir. Así que espero que hayáis disfrutado de mi experiencia y nada, lo que queráis replicar, utilizar, lo podéis hacer libremente en todos los enlaces que os he compartido, podéis utilizar el material y de hecho si hacéis, lo replicáis, estaría encantado de saber que lo habéis hecho y que me contéis un poco cómo ha sido vuestra experiencia replicando ese proyecto. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir tu experiencia y un poco tus herramientas, ¿no? que tan útiles son para toda la comunidad. Déjame que dé paso a las preguntas, unas preguntas que serán un tanto especiales esta vez. Antes que nada, respondo a la pregunta recurrente, es si estará colgado todo el webinar y a la presentación de Alberto. Sí, la tendremos colgada mañana, por la mañana ya en la página web recursosfp.com. Y ahora pasaríamos a la ronda de consultas, la habitual, la que siempre hacemos, pero tengo que comentaros un secreto esta vez. Alberto antes hablaba que va a estar unos días compareciente. Para poder tener a Alberto aquí resulta que hemos tenido que grabar esta sesión y la estamos emitiendo en diferido. Nadie se ha dado cuenta, o esperemos que nadie se haya dado cuenta, pero no por ello dejaremos de responder a vuestras consultas. Al contrario, queremos que hagáis preguntas, todo lo que haga falta, las dudas que tengáis, las preguntas, se las podéis hacer a Alberto. Os dejamos aquí en pantalla su email, laclasedealberto@gmail.com. Preguntadle lo que necesitéis, Alberto os contestará lo antes, tan pronto sea posible. Y poco más, Alberto, otra vez, muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia. Tiene mucho valor que puedas compartir un poco tu experiencia, tu práctica y al final todas estas herramientas que pones en práctica en el terreno y das un poco tu visión desde el aula. Muchas gracias. A todos y a todas también muchísimas gracias por haber asistido. Os esperamos en los siguientes webinars. Estad muy atentos porque los vamos a publicar en la página web del programa. También os las enviaremos por email y recordad que tenéis todos los recursos necesarios en recursosfp.com y mañana subiremos el vídeo tanto en la web de Recursos FP como en el YouTube Dualiza Bankia, al que os animamos a suscribiros para recibir todas las novedades, para recibir avisos de cuando lo subimos todo. Y poco más, Alberto, no sé si tienes tú alguna cosa más. Sí, solamente agradecer de nuevo, Eugenia, el poder compartir este espacio con todos mis compañeros y compañeras, agradecer a Dualiza Bankia, FP Empresa, por volver a querer contar conmigo en este nuevo webinar y espero que vaya resultado muy útil todo lo que he compartido. Seguro que sí, seguro, Alberto. Muchas gracias, esperamos, ahora os dejo recuperar el teléfono, esperamos vuestras impresiones en redes sociales, nos podéis etiquetar en Twitter, Instagram, tanto a Dualiza Bankia como a Alberto Romero. Y poco más, muchas gracias, hasta la próxima y nos vemos muy pronto.